Lo que más atrae a una mujer no siempre se dice con palabras, sino en esos silencios donde su cuerpo habla por ella. Hay momentos en los que una mujer no necesita explicar nada. No dice me gustas. No confiesa lo que siente. Pero algo en el ambiente cambia. La forma en que te mira. La manera en que se queda cerca. Ese pequeño silencio que aparece entre los dos. Y que, curiosamente, no incomoda a ninguno. En ese instante, muchas veces, ya está ocurriendo algo que la mayoría de los hombres no sabe reconocer. Ahora quiero preguntarte algo, y responde con total sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que entre tú y una mujer había una tensión especial, una conexión silenciosa, pero no supiste si realmente era atracción o solo tu imaginación? Te leo abajo, porque esa experiencia la han vivido muchos hombres. Y precisamente por eso hoy vamos a hablar de 3 señales silenciosas que revelan cuando la atracción ya existe entre tú y una mujer, incluso antes de que cualquiera de los dos lo diga en voz alta. Son señales que ocurren en los pequeños detalles, en gestos que parecen insignificantes, en momentos que pasan desapercibidos para la mayoría. Pero cuando aprendes a verlos, todo cambia, porque dejas de vivir en la duda, y empiezas a entender el lenguaje que realmente importa, ese que no se dice, pero se siente. La primera señal es algo que muchos hombres no valoran lo suficiente. La pausa que no incomoda. En la mayoría de las conversaciones entre personas que apenas se conocen, el silencio suele ser incómodo. Aparece un vacío que alguien intenta llenar rápidamente. Uno habla más de la cuenta. El otro busca cualquier tema para evitar ese momento extraño. Pero cuando existe una conexión auténtica entre dos personas, ocurre algo completamente distinto. El silencio aparece, y nadie siente la necesidad de romperlo. Ambos simplemente permanecen ahí, presentes, tranquilos, como si ese espacio vacío no necesitara ser llenado. Y aunque parezca algo pequeño, en realidad es una señal poderosa. Porque cuando una mujer se siente cómoda en silencio contigo, significa que tu presencia por sí sola ya le transmite calma. No necesita impresionar. No necesita hablar todo el tiempo. No necesita fingir nada. Simplemente está. Y eso revela una confianza emocional que muchas veces precede a la atracción profunda. Hay hombres que creen que para gustarle a una mujer, deben hablar sin parar, contar historias, hacer bromas constantemente, demostrar seguridad a través de las palabras. Pero muchas veces la verdadera conexión aparece cuando ya no hace falta decir nada, cuando ambos pueden quedarse mirándose, o simplemente compartiendo el momento. Ese tipo de silencio no es vacío. Está lleno de significado, porque en ese espacio empiezan a hablar otras cosas. Las miradas, las pequeñas sonrisas, la forma en que ella te observa cuando cree que no te das cuenta, todo eso forma parte de un lenguaje silencioso que muchas veces dice más que cualquier conversación. Ahora bien, es importante entender algo. No todos los silencios significan atracción. Existe una gran diferencia entre un silencio incómodo y un silencio compartido. El silencio incómodo se siente pesado. Hay tensión. Ambos sienten que algo falta. Es como si el ambiente pidiera urgentemente que alguien diga algo. Pero el silencio que nace de la conexión es completamente distinto. Es relajado o ligero. Natural. En ese momento ninguno siente prisa. Nadie intenta escapar de la situación. Al contrario, ambos permanecen ahí con tranquilidad. Cuando eso sucede, normalmente significa que ya existe una sintonía emocional, una sensación de familiaridad, como si, de alguna forma, ambos se entendieran sin necesidad de explicarse demasiado. Muchas relaciones profundas comienzan exactamente así, no con una declaración espectacular, no con palabras perfectas, sino con una sensación simple, la sensación de que estar cerca del otro se siente bien, incluso cuando nadie habla. Cuando una mujer permanece en silencio contigo sin incomodarse, está mostrando algo importante. Está mostrando apertura. Está permitiendo que el momento sea auténtico. Y esa autenticidad suele aparecer cuando hay interés. Porque cuando una persona no siente nada especial, normalmente busca escapar del silencio. Busca distraerse. Busca terminar la interacción. Pero cuando se queda, cuando disfruta el momento, cuando su mirada permanece tranquila, entonces probablemente algo ya está ocurriendo. Y ese algo no necesita palabras para existir. La atracción muchas veces nace en ese espacio invisible donde dos personas simplemente se permiten sentir la presencia del otro. Sin presiones. Sin máscaras. Sin necesidad de demostrar nada.
Pero hay otra señal, aún más clara. Una señal que muchas veces aparece justo después de esos silencios compartidos. Y esa señal tiene que ver con algo que puede revelar mucho más de lo que imaginas. La forma en que ella te mira. De eso vamos a hablar ahora. Después de esos silencios tranquilos, suele aparecer otra señal difícil de ignorar. La mirada que se sostiene. El contacto visual es una de las formas más poderosas de comunicación entre dos personas. Mucho más poderosa que muchas palabras. Porque una mirada puede revelar curiosidad, interés, deseo, o incluso una emoción que la persona todavía no sabe cómo expresar. Cuando una mujer te mira y aparta la vista rápidamente, puede significar muchas cosas. Tal vez solo fue un gesto casual. Tal vez simplemente estaba prestando atención a la conversación. Pero cuando la mirada se mantiene unos segundos más de lo normal, algo diferente está ocurriendo. Especialmente cuando esa mirada aparece más de una vez. En distintos momentos. En distintos contextos. Porque ahí ya no se trata de casualidad, se trata de atención. Una mujer que mantiene el contacto visual contigo está mostrando que quiere observarte. Quiere leerte. Quiere entender quién eres. Y muchas veces, sin darse cuenta, también está dejando que tú veas algo de lo que siente. Hay un pequeño detalle que hace toda la diferencia. La expresión que acompaña esa mirada. Cuando una mujer mantiene el contacto visual y al mismo tiempo aparece una sonrisa suave, o un brillo especial en sus ojos, el mensaje se vuelve mucho más claro. No es solo atención. Es curiosidad emocional. Es una especie de invitación silenciosa. Un momento donde ambos parecen estar explorando algo que todavía no tiene nombre. Muchos hombres, sin embargo, cometen un error muy común. Confunden amabilidad con atracción. Una mujer puede mirarte por educación, por cortesía, por simple interacción social. Pero cuando el contacto visual se repite constantemente, cuando la mirada permanece más tiempo, cuando parece buscar tus ojos incluso en medio de otras personas, entonces estamos hablando de algo distinto. Porque buscar la mirada de alguien es una forma muy humana de crear conexión. Es como si dijeras sin palabras, estoy aquí contigo. Y cuando eso ocurre varias veces durante una conversación o un encuentro, normalmente significa que existe una chispa que ambos están percibiendo. Esa chispa no siempre se declara, pero se siente. Sin embargo, la señal más reveladora aparece cuando la atracción empieza a reflejarse en algo aún más instintivo. La cercanía, la proximidad física dice mucho más de lo que la mayoría imagina. El cuerpo humano tiende naturalmente a acercarse a aquello que le genera interés. Y a alejarse de lo que no le produce ninguna emoción. Por eso, cuando una mujer empieza a reducir la distancia entre ustedes sin una razón evidente, suele ser una señal muy significativa. Tal vez se inclina ligeramente hacia ti cuando hablas. Tal vez busca colocarse a tu lado incluso cuando hay más espacio disponible. Tal vez sus movimientos parecen llevarla siempre un poco más cerca. Nada de eso suele ser completamente consciente. Muchas veces el cuerpo reacciona antes que la mente. Cuando existe atracción, la distancia física empieza a desaparecer poco a poco. No de manera brusca, sino de forma natural. Como si ambos fueran entrando lentamente en el mismo espacio. El espacio personal es una frontera invisible que las personas respetan cuando no existe confianza. Pero cuando alguien se siente cómodo contigo, esa frontera comienza a volverse más flexible. La mujer se acerca, permanece cerca. Y en algunos momentos incluso encuentra pequeñas excusas para mantener esa proximidad. Quizás toca tu brazo mientras habla. Quizás su mano queda cerca de la tuya en la mesa. Quizás simplemente permanece a una distancia que normalmente solo se permite con personas de confianza. Todos esos gestos son pequeñas señales que, cuando se observan juntas, pueden revelar mucho. Especialmente cuando están acompañadas por las otras señales que ya mencionamos. El silencio cómodo. Las miradas que se sostienen. La cercanía natural. Cuando esas tres cosas aparecen en una misma interacción, muchas veces significa que algo más profundo está comenzando a formarse. No siempre es amor, no siempre es una relación, pero sí suele ser el inicio de una conexión real. Una conexión que nace antes de las palabras. Porque la verdad es esta. La atracción auténtica rara vez empieza con frases perfectas. Empieza en el lenguaje silencioso. En esos momentos pequeños que muchos hombres ignoran, pero que para quien aprende a observarlos, lo dicen todo. Cuando entiendes ese lenguaje, tu forma de relacionarte cambia. Dejas de adivinar.
Dejas de imaginar cosas que tal vez no existen. Y empiezas a moverte con más claridad, con más calma, con más confianza, porque sabes reconocer cuando la conexión está realmente ahí. Y ahora quiero volver a preguntarte algo. Piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez notaste alguna de estas señales en una mujer, y solo tiempo después te diste cuenta de que sí existía atracción? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros hombres que todavía están aprendiendo a entender este lenguaje silencioso que, muchas veces, dice más que cualquier palabra.